olvide que a partir del 8 de julio entrará en vigor la nueva norma de separación de basura aquí en la Ciudad de México. La intención es reducir la cantidad de desechos que llegan a los rellenos sanitarios y lograr también con ello una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero. Además, también de reciclar, desde luego, los materiales que pueden ser aprovechados. La nueva clasificación consiste en separar la basura en 4 clasificaciones. 1, desechos orgánicos como residuos de alimentos y del jardín. 2, desechos inorgánicos reciclables, que son prácticamente todos los envases de PET, de cartón, de papel, aluminio y madera. 3, desechos inorgánicos no reciclables, es decir, que no se pueden volver a utilizar, como lo son colillas de cigarro, materiales de curación, calzado, unicel. Y finalmente, residuos de manejo especial y voluminosos, como lo son pues, electrodomésticos, celulares, colchones y muebles otros. Pues ahí lo que tenemos que tener presente.